Bueno, entonces, hasta ahora hemos estado trabajando con el modelo vista controlador, ¿sí? Hemos estado trabajando con el modelo vista controlador. En el modelo vista controlador hemos dicho que es una forma de organizar el código. Este es un patrón que me ayuda a organizar mi código, ¿no? Patrón de desarrollo de software. Me ayuda a organizar el código de mi proyecto. Organizamos principalmente en diferentes niveles, ¿no? Tenemos la vista, tenemos por otro lado el controlador y tenemos el modelo. En realidad, interactuamos entre estas tres capas, ¿no? En términos prácticos, esto puede ser una carpeta con varios elementos. Esto puede ser otra carpeta con varios elementos, con varios archivos. Y esto también puede ser una otra carpeta. Cada uno en su lugar, ¿no? Además, en cada una de estas carpetas se van almacenando información específica. Cuando hablamos de vista en aplicaciones web, específicamente vamos colocando archivos que tienen que ver con la vista, es decir, archivos JSP. Para nosotros son archivos JSP los que estamos manejando, bueno, en esta capa en particular, pero también adicionalmente podría tener esta vista, esta carpeta podría tener archivos CSS, podría tener también archivos JavaScript, podría tener imágenes. Entonces, todo lo que tenga que ver con la web se podría colocar en esta carpeta. Nosotros por ahora nos estamos abocando a JSP. JSP sabemos que es un archivo que principalmente tiene contenido HTML, pero con fragmentos de código Java. En el controlador nosotros almacenamos los servlets. Todos los servlets que hayamos creado se van colocando en el controlador. No solamente se requiere un servlet. Generalmente en un proyecto podemos tener muchos servlets, ¿no? Y en los servlets está la lógica de la aplicación. En realidad el servlet va a tener siempre principalmente los dos métodos más importantes, que son el doGet para atender las peticiones que vengan a través de la URL o que vengan a través de un formulario de enlace o de URL, ¿no? Acá tenemos al método doGet. Es un método importante que además trae como parámetros a dos valores, ¿no? A dos parámetros. Uno es el request y otro es el response. Todo lo que viene por la URL y hace referencia al server lo atiende doGet. También tenemos el otro método principal, que sería el doPost, que también tiene estos mismos parámetros, tiene request y tiene response, y este está orientado a atender específicamente las peticiones de un formulario, ¿sí? Entonces, adicionalmente a estos dos métodos, pueden haber otros métodos que puedan servir para trabajar con la lógica de la aplicación. Entonces, dentro de un servlet, aparte del doGet, del doPost, pueden haber otros métodos más, las que ustedes deseen, ¿no? Y en la parte del modelo, estamos trabajando con lo que son los Java Beans. Los Java Beans son una clase sencilla, una clase nativa de Java que tiene por objeto estructurar o generar una estructura que me ayude, que me soporte a recibir datos desde la vista, ¿no? O sea, en este caso, en la mayoría hemos estado trabajando con formularios y dependiendo de la cantidad de campos que tenga ese formulario, hemos hecho su equivalente, una clase, un Java Bean, una clase cuyas propiedades están relacionadas exclusivamente con el formulario. Entonces, el Java Bean, la clase, en este caso el modelo, me sirve para ir recolectando los datos que van a entrar desde el formulario. Es una ayuda por ahora, ¿no? Por ahora nosotros entonces tenemos al modelo Java Bean, a esta clase Java. Vamos a colocar una clase
Java, que está relacionado con las propiedades, cuyas propiedades están relacionadas con el formulario de recojo de datos. Así colocaremos, ¿ya? Entonces, por ahora para nosotros es eso. Más adelante el modelo ya va a servir para que se pueda conectar directamente a la base de datos. Pero aún así, cuando manejemos el modelo, vamos a ver que todo va a estar en función de clases. La parte de la conexión va a ser completamente transparente. ¿Ya? Entonces, esto es el MVC y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, organizar nuestro código de esta manera. Dentro del proyecto, acá cuando estamos haciendo nuestro proyecto, ya esto en el proyecto como tal y utilizando NetBeans, hay un archivo fundamental para indicar por dónde va a iniciar el proyecto. Entonces, eso también lo hemos manejado, es el archivo que se llama WebXML. En WebXML se tienen configuraciones para el proyecto, configuraciones para el proyecto, y una de esas configuraciones o uno de esos parámetros en realidad sería, porque no son configuración, porque todo el archivo es de configuración, sino más bien uno de esos parámetros, voy a poner ya, uno de esos parámetros que contiene obviamente este archivo WebXML sirve para establecer el inicio del proyecto. Con esto establecemos por dónde vamos a iniciar el proyecto, ¿no? Generalmente un proyecto, cuando creamos un proyecto, se inicia a través del index. Nos dejan HTML, pero nosotros cambiamos y le ponemos el index.jsp. Estamos agasado y en la mayoría de los casos hemos eliminado al index HTML y hemos creado nuestro index JSP. Y el proyecto generalmente inicia por este archivo, ¿no? Pero nosotros podríamos tener un servlet que se llame, por ejemplo, main controller. Nosotros podemos decidir por cuál vamos a iniciar. Podemos empezar por main controller. O puede ser por otro JSP, un JSP que diga vista, por ejemplo. Podría empezar por vista JSP. ¿Dónde se establece ese comienzo de proyecto? Acá, en el archivo WebXML. Cuando hacemos proyectos vamos a tener este archivo. Si es que queremos que empiece por algún servlet en particular, entonces y necesitamos implementar WebXML. Si no lo vamos a hacer, entonces simplemente se inicia a través del index JSP sin que tenga WebXML. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos trabajado hasta ahora. El siguiente paso consiste en utilizar otros patrones de desarrollo de software, otros patrones que son producto de las buenas prácticas y que nos ayudan a trabajar precisamente con el tema de los registros. Nosotros más adelante vamos a ir trabajando ya con altas, bajas modificaciones. Vamos a trabajar específicamente con las operaciones CRUD, con las llamadas operaciones CRUD, ¿no? Entonces, cuando trabajamos, vamos a colocar operaciones CRUD, operaciones CRUD. Sabemos que las operaciones CRUD hacen referencia a las altas, bajas y modificaciones que conocíamos, ¿no? Más o menos como ABM. Solamente que ahora en los CRUDs tenemos el D hace de delete para borrar registros, el update para actualizar registros, tenemos el read que sería para leer registros, podemos colocar acá listado, eso nos sirve para listado, y el create para
crear nuevos registros, ¿no? Entonces, prácticamente las operaciones CRUD siempre van a estar orientadas a crear registros, eliminar registros, modificar registros o sacar un listado. Y bueno, para eso prácticamente hemos estado utilizando una estructura única, ¿no? Tener una tabla, más o menos, a ver si podemos hacer una tabla con varios campos. Acá se listan los campos, pongámosle así, y pongamos así. Acá colocaremos algunos datos, simplemente poniendo líneas. Esto sería el listado. El proceso de listado obedecería a la letra R y la idea es que se muestren todos los registros más adelante de una tabla. En este caso, nosotros estamos utilizando colecciones para emular este proceso, ¿no? Y tenemos también en la parte lateral derecha y al final de la tabla tenemos la opción de editar. Podemos colocar un lapicito por ahí. Un lápiz que nos sirve para editar. Entonces, este es un enlace generalmente que se utiliza para este propósito. Y al último tenemos otro enlace. Bueno, también en este caso para eliminar registros, ¿no? Entonces, acá además se tiene un enlace acá arriba para colocar uno nuevo. Un nuevo registro, ¿no? Entonces acá estaríamos prácticamente con el proceso de altas bajas modificaciones, con las operaciones CRUD para trabajar sobre una determinada tabla, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuevo, buscamos a un formulario y ese formulario va a recoger datos, hacemos que procese y luego esos datos se vayan llenando en los diferentes registros, ¿no? Acá podemos observar que tenemos algunos enlaces. Por ahora nosotros los enlaces se pueden trabajar de diferente manera, pero los enlaces los hemos estado manejando. Acá nuevo es un enlace para nosotros. Editar, eliminar, también son enlaces que nos permiten llamar o que nos permiten hacer una petición, en este caso, a un servlet, ¿no? La petición de nuevo, la petición de editar, eliminar, inicialmente, entonces son atendidos por el método doGet, ¿no? Y ya cuando hacemos un nuevo, por ejemplo, y aparece un formulario, acá vamos a poner un formulario con algunos campos, digamos así, por ahí, así. Ya teniendo un formulario, si esto es un formulario, si nosotros mandamos con submit esto al servlet que va a procesar, entonces va a atenderlo con el método post. En cambio, este se atiende con doGet. Un momento. Ya, bajaremos, creo que se enojó. Vamos a solucionarlo luego. Muy bien. Entonces, decíamos, está bien, acá que cada uno de estos enlaces van a ser atendidos por el método doGet. Cuando los datos vienen de formulario, esos son atendidos por doPost, ¿ya? En este proceso de operaciones CRUD también existen patrones para trabajar. Y uno de los patrones más conocidos es el patrón que se llama DAO, ¿sí? Es un patrón que se llama DAO. Y es el patrón que nos permite trabajar con el acceso a datos. Ya. Este patrón entonces está orientado a trabajar con los datos, ¿no? Es un data access object. Data Access Object que tiene el propósito de trabajar específicamente con los datos. La idea de DAO es tener una interfaz
que nos permita soportar todas las operaciones CRUD. En realidad nos hace una abstracción de un conjunto de métodos que nos permite insertar, modificar, eliminar registros. Toda esa clase, podríamos decir, es la que está ocupada exclusivamente de hacer estas operaciones. En realidad, DAO la vamos a ver cuando ya estemos con bases de datos, pero ahora vamos a emular un DAO, ya vamos a emular, trabajando en memoria, vamos a utilizar un DAO, obviamente vamos a todavía utilizar colecciones y vamos a hacer este proceso el día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio con esto. La idea que se plantea entonces ya para el ejercicio es la siguiente. Vamos a trabajar en un proyecto de gestión de libros. Entonces, la idea es que vamos a tener un almacén de libros. Un almacén de libros podría ser una base de datos tranquilamente de libros, donde tengamos N registros almacenados en una base de datos, en una tabla, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar, por ahora, vamos a utilizar colecciones, ¿no? Vamos a utilizar una colección donde vamos a ir almacenando objetos del tipo libro, ¿sí? Entonces, para eso vamos a crearnos una primera clase, va a ser nuestro modelo, un Java Bean, al cual le vamos a llamar libro. Este libro va a tener algunos campos importantes. Le vamos a poner un ID, le vamos a poner un título, el título del libro, vamos a colocar el autor, vamos a colocar un estado. El estado va a servirnos para identificar si el libro está en el almacén, está en la biblioteca o en su defecto ha sido prestado. Entonces vamos a tener el ID va a ser de tipo entero, el título va a ser de tipo string, el autor también va a ser de tipo string y el estado lo vamos a manejar de tipo entero. Entonces nosotros ya sabemos crear, una clase, un Java Bean, vamos a crear el Java Bean libro, vamos a crear los métodos correspondientes con private y luego debajo vamos a tener los métodos getter y setter para cada uno de las propiedades de esta clase, ¿sí? Entonces, empezamos por ahí, ahí tendríamos nuestra estructura libro. Vamos a intentar colocar un gráfico, a ver si podemos hacerlo. Más o menos sería así. Otra vez. Bueno. Bueno. Algo así, ¿no? Tenemos la clase libro con estos elementos. Perfecto. Entonces, las instancias que tengamos de libro van a representar cada uno de estos objetos de la colección. Hasta ahora nosotros la colección la hemos creado como un atributo del objeto session para que se pueda mantener en la memoria y lo hemos trabajado directamente en el index. Hoy día vamos a hacer una variante y vamos a crearnos una otra clase que va a ser nuestro gestor, otra clase que va a permitirnos gestionar esta colección, ¿sí? Entonces para eso vamos a crear una otra clase que se va a llamar LibroDAO. Antes moveremos esto, por favor. Acá. Muy bien. Vamos a tener entonces una otra clase que se va a llamar LibroDAO, ¿sí? LibroDAO nos va a ayudar a emular las operaciones DAO, de este patrón DAO, que nos permitan insertar, que nos permitan modificar, eliminar objetos de una colección. ¿Ya? Entonces, LibroDAO va a tener en su interior una colección. Vamos a colocar uno de los primeros elementos que va a tener. Entonces, va a ser un array list. Vamos a ponerle acá
AssignList, este sería el tipo de dato. ¿Qué colección va a hacer? Va a tener en su interior libros, va a gestionar libros. Y acá podríamos llamarle, por ejemplo, lista. Ese podría ser el, la primera propiedad. Bueno, en realidad en clases tendremos que hacerlo al revés, ¿no? Vamos a mover esto un segundo. Esto vendría por acá. Esto sería lista. Y esto vendría del tipo AssignList. Así sería, ¿no? Colocaríamos 2 puntos. Entonces, lista va a ser una variable o una propiedad más bien que va a tener la colección de libros, ¿no? Entonces, acá nosotros tendríamos, si colocamos, si esta es nuestra colección, aquí vamos a tener lista. Esta va a ser la lista y obviamente la lista la vamos a almacenar también en el objeto session. Va a estar guardada en el objeto session. Ahora acá en la lista para gestionar ya un conjunto de registros también nos hace falta manejar un índice. Las bases de datos cuando gestionan tablas tienen un tipo de dato que se llama autonumérico. Este autonumérico lo que hace es ir generando un número siguiente, ¿no? Poner al primer registro 1, al segundo registro 2, al tercer registro 3, al siguiente 4, al siguiente 5, va de manera correlativa. Si nosotros borramos el registro número 3, simplemente se elimina el registro, no pasa nada, ¿no? Ahora los índices ya saltarían 1, 2, iría al 4, al 5, y bueno, el siguiente número va a ser el 6. Entonces, nunca va a tener problemas de duplicación de números, porque no se van a actualizar. Entonces, acá nosotros no podemos hacer ese tipo de manejo, porque los índices, cada vez que eliminamos de una lista, automáticamente podríamos decir, se reconstruyen, ¿no? Es decir, no quedan huecos vacíos, no es como un arreglo. Una colección es completamente diferente, es dinámico. Cada vez que eliminamos un objeto, ese objeto se elimina y los enlaces ya se actualizan, ¿no? Entonces, eso no nos va a permitir manejar los índices de manera secuencial utilizando esta estructura. Para eso vamos a ayudarnos de una variable, como esto va a ser un gestor, que vamos a poner una variable, le vamos a llamar correlativo, y va a ser de tipo entero. El correlativo va a ser la primera vez que se introduzca un elemento, le vamos a poner 0, o más bien 1, la siguiente vez 2, la siguiente vez 3, 4, 5, así de tal manera que cuando eliminemos algún registro no tengamos ninguna dificultad, sino siempre tengamos el correlativo dentro del objeto, ¿ya? Entonces, acá tendríamos ya esta otra clase que va a ayudarnos a gestionar otro Java Bean. Vamos a hacer perfecto. Tendría solamente 2 campos. Por debajo vamos a tener los métodos getter y setter. Los métodos setter también, de lista y correlativo. Independientemente del tipo de datos, se puede tener métodos getter y también se puede tener métodos setter, ¿no? Y adicionalmente, acá ya vamos a tener algunos métodos especiales. Vamos a tener, por ejemplo, un método que se llame adicionar. Adicionar, que va a recibir como parámetro un elemento, un objeto de tipo libro. Voy a colocar simplemente elemento para hacer referencia. Cuando invoque a este método adicionar y le paso como parámetro un objeto de tipo libro, entonces automáticamente va a colocar el elemento en la colección. Voy a tener otro que diga, por ejemplo, editar o modificar. Igual, le voy a pasar, para editar, le voy a pasar un número de ID, que ID, porque tengo que identificar a cada uno de estos elementos, tengo que identificar al elemento y a ese elemento o a ese objeto voy a cambiarle el contenido. Entonces acá le voy a enviar un objeto. El objeto va a ser elemento, ¿sí? Y voy a tener un método que sea eliminar. El eliminar, no, lo único que necesito es el ID. ¿Cuál ID quieres eliminar? Entonces, le paso el ID
Entonces este método va a buscar al objeto, va a encontrar y lo va a eliminar si es que hay que eliminar. Y después voy a tener algún otro método más, otros métodos que necesite. ¿Ya? Entonces, este sería el otro, la otra clase, el otro método, o bueno, la otra clase con el último que va a ser otros métodos, ¿no? Pues los métodos que podamos requerir. Muy bien, entonces ya tendríamos la parte del modelo. Una vez que tenemos ya la parte del modelo, ahora lo que corresponde es que hagamos o trabajemos en la lógica del funcionamiento de esta aplicación, ¿sí? Entonces, la lógica de la aplicación va a estar en el servlet, va a estar en el controlador. Nosotros vamos a trabajar en el controlador, aquí habríamos trabajado en el modelo, luego vamos a trabajar en el controlador. Aquí anotaremos con un color diferente. Vamos a poner por acá arriba para no olvidarnos. Esto sería el modelo. Bajamos, ahora trabajaremos con el controlador. El controlador ya sabemos que va a ser un servlet. Le podemos llamar principal, le podemos llamar main, lo que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, en el servlet tenemos que programar principalmente, hemos dicho, dos métodos, ¿no? Dos métodos. El primer método que vamos a programar va a ser el do-get. Este método es el que necesitamos programar. Este método nos va a ayudar a procesar todas las peticiones que vengan desde un enlace, ¿no? Entonces, peticiones que van a venir desde un enlace, habíamos dicho que van a ser, por ejemplo, nuevo, va a ser una petición que venga desde un enlace. Editar va a ser algo que viene desde un enlace. Eliminar también desde un enlace. El listado como tal va a venir desde un enlace también, ¿no? Llamamos el proyecto, inmediatamente ya deberíamos estar sacando el listado de los diferentes registros, en este caso de los elementos que tiene la colección, la lista que estamos gestionando. Entonces, acá vamos a tener que atender a nuevo, cuando haga la petición para nuevo, haga la petición para editar, haga la petición para eliminar e incluso para el listado. Entonces son 4 operaciones que DoGet va a tener que atender porque está incluido, está en la parte donde las peticiones se hacen a través de la URL, ¿sí? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar un parámetro. Podemos utilizar cualquier parámetro. Supongamos que el parámetro que vamos a utilizar va a ser OP, opción. Entonces, opción, podemos decir, si es que opción viene en vacío, puede venir sin ningún valor. Si viene sin ningún valor, entonces acá nosotros vamos a hacer el proceso de listado de datos. Enseguida vamos a desarrollar esto. Esa es una primera parte, o sea, viene, hacemos una petición, no hay ningún parámetro, opción viene con vacío, entonces nosotros tenemos que hacer el listado. Puede ser que opción venga con algún parámetro. En este caso, digamos que opción viene con el valor nuevo. Entonces, modificaremos ya esto antes de poner. Si opción es igual a vacío, entonces se vaya al listado. Si opción es igual a nuevo, podemos mandar con nuevo, entonces acá tiene que hacer algo, ¿no? Tenemos que mostrar un formulario para recibir un nuevo registro. Podría ser la opción, la otra opción podría ser modificar.
Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es mostrar el formulario para modificar los datos. Y finalmente, la última opción podría ser opción igual, digamos que sea eliminar. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente no tenemos que ni eliminar, no tenemos que hacer nada, solamente tenemos, o no tenemos que ni modificar, no tenemos que sacar un formulario para modificar, sacar un formulario para poner nuevo. No, en este caso solamente procedemos a eliminar el registro. El registro. ¿Sí? Entonces, estas serían las principales operaciones que tiene que hacer DoGet. Primero, verificar cuál es el parámetro que va a ayudarnos a hacer el proceso que necesitamos va a estar en OP. OP es, si es vacío, entonces listado. Si es nuevo, entonces abre el formulario para un nuevo registro. Y si es modificar, envíe el formulario, pero ya con datos preprocesados para que pueda modificar el usuario. Si es eliminar, eliminamos el registro. Acá, en los diferentes procesos, vamos a ayudarnos. Ahora, cuando estoy en el listado, voy a ayudarme de una vista, ¿no? Acá en el listado, lo que en realidad tendría que hacer es, si la opción es vacío, tendría que en el listado obtener los registros, ¿no? Tengo que obtener los registros de la colección o los objetos de la colección. Entonces voy a recurrir a la colección y voy a sacar del sesión, voy a sacar la colección, de acá de esta lista voy a sacar la colección y esa colección la tengo que mandar a una vista. Entonces, para eso, una vez que obtengo los registros, voy a colocar la colección como un atributo. Como atributo. Puedo ponerle como atributo de request, por ejemplo. Esto como un atributo de request. Y ahora sí debo invocar a la vista, en este caso al listado. Acá interviene la vista y bueno, ya con la colección entera, lo que tiene que hacer es dibujarme, ¿no? Tiene que renderizar prácticamente el despliegue de cada uno de los registros, ¿sí? Entonces acá es simplemente obtener los registros, sacarlo, poner la colección como un atributo de request, enviarlo a la vista y la vista me tiene que sacar los registros. Perfecto, ahí no tengo nada, ¿no? Entonces simplemente se ha pintado todo, además se han puesto los enlaces correspondientes como para que el usuario pueda pulsar, pueda enviar cualquiera de las opciones que tiene este formulario. Supongamos que ha pulsado en nuevo. Entonces, si ha pulsado en nuevo, va a venir la opción nuevo, tiene que venir una opción, ya sea en este caso por la URL, es nuevo, entonces hacemos la verificación. Ahora lo que tenemos que hacer acá es abrir un formulario para un nuevo registro. Pero para invocar a la vista que va a desplegar el formulario, lo primero que tendríamos que hacer es mandarle algunos datos, ¿no? Podemos mandarle datos vacíos o directamente podríamos invocarle al formulario sin ningún dato. Eso es lo que podríamos hacer. En los anteriores ejercicios hemos hecho un solo formulario. El formulario se llamaba editar.jsp y nos servía tanto para el nuevo como para el modificar. En este caso vamos a separarlo, ¿sí? Entonces, en este formulario podemos enviar un objeto vacío, ¿sí? Podemos enviar una instancia de libro, pero con contenido vacío. Podemos hacerlo, o en su defecto podemos simplemente llamar al formulario. Y luego vamos a invocar. En este caso, llamamos o redireccionamos a la vista. Aquí va a salir un formulario que me va a desplegar
los campos, pero todos en vacío, en blanquito, nada más, ¿no? Ahí se quedó. En este otro caso va a ser algo parecido, solo que ahora antes de, vamos a enviar una instancia, pero esta instancia del libro tiene que contener el dato que queremos modificar. Si nosotros tenemos esta lista, entonces ubicaremos cuál es el registro que queremos modificar, obtenemos el registro y ese registro es el que hay que mandarlo al formulario para que pueda llenar los datos, ¿no? Entonces, acá vamos a necesitar obtener el objeto con datos de libro. Voy a poner así, ya voy a poner libro simplemente para hacer referencia a que estoy queriendo buscar un objeto. Busco un objeto, este objeto, los datos de ese objeto me interesan, ¿no? Los puedo copiar en otro objeto también. Entonces, la idea es que encuentre el objeto, encuentre los datos y los copie. Una vez que ya tengo ese objeto copiado, lo puedo reenviar. En este caso, primeramente colocarlo como atributo. Colocar como atributo. Vamos a utilizar nuevamente request. Lo ponemos como atributo de request. Y una vez que ya está como atributo de request, ahora redireccionamos o invocamos también la vista. Invocar la vista. Se invoca la vista, va a hacer el formulario, va a mostrar el formulario similar al anterior, solo que en este caso, este formulario ya tiene que tener datos, ¿no? Los datos anteriores para que el usuario pueda hacer la modificación directamente. Y eso aquí nosotros estamos obteniendo el objeto datos, hemos ubicado el objeto y ese objeto con datos ya lo hemos enviado a través de request. Y en la vista simplemente se va a mostrar, se va a pintar todos los datos como para que el usuario simplemente pueda hacer los cambios. Perfecto. Ahí nos quedamos con esto. Acá hemos dicho ya la otra opción, en este caso, si se trata de la eliminación de un registro, en este formulario selecciona eliminar un registro, entonces eso también se atiende a través del método doGet, acá se atiende en el método doGet, y la opción es eliminar. Si es eliminar el registro, entonces hay que buscar el objeto o la posición del objeto en realidad para eliminarlo. Como es colección, eliminamos a través de las posiciones. Entonces, buscar la posición del objeto o del elemento a eliminar. Una vez que encontramos la posición, simplemente eliminamos. Eliminar el objeto de la lista. Después de que se ha eliminado, hay que redireccionar. Entonces, hay que redireccionar al listado. ¿Sí? Con eso se acaba, ¿no? Aquí tendríamos solamente dos formularios ahora que están vivos, que después de que Get los ha atendido con nuevo, ha desplegado un formulario. El formulario está desplegado y está esperando a que se llenen los datos, ¿no? Cuando ya estos datos se llenen y se envíen con submit o cuando se pulsen submit o enviar, entonces va a volver a este mismo formulario, pero ya no va a ser atendido por doGet, sino por quién va a ser atendido. Va a ser atendido por el método que se llama doPost. doPost, ¿no? Este método tiene sus parámetros y demás, pero este es el método que va a atender cuando venga un formulario o cuando la petición venga de un formulario. Acá en la parte del formulario podemos advertir que si se trata de un libro, como estamos manejando libro en este caso, la estructura del libro va a ser la misma, o sea, el formulario va a ser bien parecido, solo que acá va a aparecer sin datos, va a ser un formulario con todos los campos vacíos, y en esta otra va a ser un formulario más bien con campos llenos, ¿no?
Ahora, ¿cómo el DoPost puede identificar cuál es el formulario que sirve para que se inserte un nuevo registro y cuál es el formulario que se va a utilizar para actualizar, modificar un registro? Entonces, para eso, generalmente se utiliza algún tipo de mecanismo que nos permita identificar, ¿no? Aquí podríamos poner un parámetro, podemos poner un campo oculto, podemos colocar un type hidden, ¿sí? Ahí podemos colocar un campo con un valor, ¿sí? Dependiendo de si es, por ejemplo, nuevo, podemos mandar ahí un valor que sea un -1. Y en este otro, por ejemplo, también podemos mandar un type hidden, un campo que sea oculto, y podemos colocarle, en vez de -1, podemos colocarle un valor de acuerdo al ID que tiene. Si quiero modificar el ítem número, bueno, el registro número 100, entonces aquí podría mandarle el valor número 100, el 5, el 3, el que quiera. Entonces, acá tenemos la alternativa de que en el formulario, un mismo formulario, se pueda enviar para que el DoPost lo pueda procesar y el contenido de los campos pueda ser insertado o pueda ser actualizado, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, ambos sabemos que van a mandar con el submit, van a mandar al mismo servlet y DoPost va a atenderlos. Acá también vamos a hacer clic en submit y va a atenderlos DoPost. Acá lo que tenemos que verificar es el campo que va a servir para el control. ¿Qué campo vamos a utilizar? Ahí hay que darle un nombre que nos permita trabajar con el campo. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá podemos incluir una variable. Este type, podríamos llamarle, por ejemplo, tipo. Este podría ser tipo, podría ser una variable cualquiera, ¿no? Entonces preguntamos, ¿no? Si tipo es igual a -1, entonces, si esto es así, acá tenemos que hacer la inserción de un registro, ¿no? Entonces, aquí podríamos colocar, acá tenemos que, si es un formulario nuevo el que nos ha enviado, entonces hay que recoger los datos, colocarlos en un objeto y adicionarlo a la lista, ¿sí? Entonces acá ya estaríamos haciendo el proceso de adición a la lista, ¿no? La adición la vamos a hacer haciendo referencia a este método que se llama adicionar. Va a adicionar un nuevo registro, nos ha enviado y el registro va a ser adicionado al final, ¿no? Listo. En otro caso, bueno, antes nos falta, hemos adicionado a la lista y una vez que hemos adicionado a la lista, lo único que lo que tendríamos que hacer después de que se ha adicionado es redireccionar al listado. Aquí vamos a poner redireccionar al listado. Y con eso ya vamos a ver otra vez toda la lista, ¿no? Aquí vamos a ver toda la lista de los registros que se han visto. Muy bien, esto sería entonces si el tipo es igual a 1. En otro caso, si no es igual a 1, si tipo es diferente de 1, es diferente de -1 más bien, entonces, si es diferente, estamos hablando de una modificación. Es un formulario que tiene un registro. Ahí sabemos, acá nos está mandando el ID. El tipo entonces sería el número de ID del registro. Y lo que tenemos que hacer primero es ubicar el registro. Entonces, ubicamos o buscamos la posición del registro. En este caso del objeto, ¿no? Porque estamos trabajando con objetos. Buscamos la posición, cuál es el objeto que tendríamos que modificar. Si estos son los números, digamos, si este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buscamos. Si es el 4, entonces tenemos que encontrar al 4.
Una vez que encontramos al 4, hemos ubicado la posición del objeto. En esa posición ahora tenemos que reemplazar. Reemplazar los valores recibidos. En realidad, para reemplazar los valores recibidos, tendríamos que crear un objeto, ahí colocar los datos y vamos a copiar o vamos a colocar ese objeto en reemplazo de esta posición. Con eso ya estaría actualizado. Una vez que sea actualizado, lo que tenemos que hacer es simplemente redireccionar al listado. Al listado. Listo, entonces, este prácticamente es todo el proceso que hacemos en la parte del controlador, ¿no? El doGet primeramente verifica si es listado, si es nuevo, si es modificación, si es eliminación. Si es así, se hace operaciones. Listado, simplemente saca los registros, los pone en una colección, o más lo pone como un atributo, lo manda a la vista. Y la vista se encarga de pintarlo. Ahí no hay formulario, no hay nada. Solamente es sacar registros y mostrarlos. En caso de nuevo, inicialmente también lo atiende doGet, pero bueno, la idea es que saque un objeto vacío, lo pone como atributo e invoca la vista. Esa es una alternativa, ¿no? Acá tenemos ya el formulario y recibe los datos. Cuando los datos ya han sido recibidos, tiene que haber una marquita que diga que este archivo, que este formulario está recibiendo datos nuevos. Cuando se hace botón enviar, ya atiende doPost. Entonces, dependiendo del tipo, si el tipo es nuevo, o sea, si este registro es nuevo, entonces recogemos los datos, se colocan en un objeto y se adiciona a la lista. Y luego se redirecciona el control al listado. Nada más, ¿no? En el otro caso, otra vez, inicialmente atiende, si es modificación, atiende el doGet. Obtiene el objeto de datos con libros, en realidad busca primeramente la posición y obtiene el objeto de los datos que tiene el libro. Buscamos, si es el 4, ubicamos, encontramos ese registro o ese objeto, lo copiamos en un objeto y lo mandamos como atributo también en el request y lo mandamos a la vista. En la vista pinta el formulario, pero ya con datos, porque acá hemos buscado el objeto, hemos sacado sus datos y eso lo hemos mandado con atributo. Por lo tanto, podemos pintar esos datos. Y además acá mandamos un atributo oculto con el número de ID. Eso para ubicarlo cuando ya se esté haciendo la actualización, ¿no? El usuario ha hecho la actualización, ha cambiado los datos y bueno, pulsa en enviar. Cuando ya envía desde formulario, ya lo atiende doPost. Ya verificamos que el tipo es diferente de -1, es un número, digamos es el 4 en este caso. Se busca la posición del objeto, se llena los datos con los valores que ha venido del formulario y simplemente se reemplaza, ¿no? Acá venimos, agarramos y cambiamos este objeto, ¿no? Este objeto que era el 4, para ponerlo en otro color, vamos a ponerle, por ejemplo, ahora se está reemplazando, es otro objeto con otros valores, por eso se cambia el color, y ya está, con eso ya hemos hecho la actualización. Y después hay que redireccionar al listado. Nada más, ¿no? Entonces, este es el proceso del controlador. ¿Cuál proceso nos faltaría? El proceso de la vista, ¿no? Aquí vamos a poner la vista. El trabajo de la vista principalmente va a estar orientado por una parte a generar o a obtener el listado. Será un archivo que sirva para sacar el listado, digamos que sea JSP. Cada vez que redireccionemos al listado, va a ir a invocar a este archivo. Tendremos otro archivo que se llame nuevo.jsp para que cuando invoque, acá cuando esté invocando a la vista, me mande a nuevo. Ese puede ser el nuevo JSP. Y tendría uno que sea editar.jsp, que sería el último, ¿no? Entonces, en el caso de que sea editar, acá, si es modificar, tengo que invocar a la vista, pero será la vista al archivo que se llama editar.jsp, que me va a mostrar este formulario para recibir los datos y procesarlo, ¿ya?
Listo, eso sería prácticamente todo el proceso. En el listado vamos a hacer el formulario o en el listado vamos a hacer la tablita con el enlace nuevo, con los otros enlaces de editar, eliminar y demás, ¿no? En nuevo generaremos un formulario nuevo y en editar será un formulario similar a nuevo, pero con datos, ¿ya? Este es el proceso entonces para hacer el CRUD. Entonces ahora vamos a trabajar con esta parte. ¿Alguna consulta acá? Espero que esto les haya abierto un poquito más, que tengan idea de el código que enseguida vamos a trabajar, que enseguida van a trabajar ustedes. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se entienda? Ya, muy bien. Dice que el silencio otorga, entonces me imagino que todos han entendido clarito. Ahora van a hacer su código. Esta parte del código la van a trabajar ustedes, ¿ya? Entonces, todos los que han dicho que no tienen tiempo y demás, entonces ahora sí lo pueden trabajar. El código está en la plataforma. Acá hemos puesto ya dentro de modelo vista controlador, hemos puesto tutoriales y acá el tutorial de la semana anterior, creo que gestión de personas, está acá. El rectángulo es un ejemplo muy pequeño de el modelo vista controlador. El que vamos a utilizar es este, el gestor de biblioteca, ¿ya? Precisamente es la implementación en código, de todo lo que os he comentado en este momento. Vamos a hablar gestor de biblioteca. Aquí está. Entramos acá el MVC Biblio, vamos a crear este MVC Biblio. Acá ya está la parte de la creación del MVC. Creamos el proyecto y empezamos a trabajar desde los Java Beans, ¿no? Acá estaría el primer Java Beans con los métodos getter, setter para cada una de las propiedades. Luego tenemos el libro DAO, que va a ser la otra clase que nos va a permitir gestionar los libros. Vamos a tener un campo que sea correlativo para guardar los Inge, diferentes números y libros. Sí. Inge, una consulta del libro DAO es JSP o Java. Ay, perdón. Es muy bien la observación. Es DAO, es Java por si acaso, es clase. Public Class DAO. Aquí le hemos Gracias, puesto Inge. JSP. Gracias por la corrección, por la aclaración. ¿Ya? Libro DAO Java por si acaso. ¿Por qué? Porque es clase. Acá tenemos prácticamente todos los métodos getter y setter y los métodos de insertar para adicionar un libro, modificar para modificar un libro, eliminar, y acá para buscar la posición. ¿En qué posición se encuentra un libro? Este sería el código para buscar la posición. Luego tendríamos ya el servlet, el controlador principal. Se llama principal.java, en este caso es un servlet, que nos va a ayudar a gestionar prácticamente la lógica del funcionamiento de esta aplicación. En el doGet, como habíamos comentado, vamos a hacer la verificación de las diferentes opciones. Esta primera parte es la parte que va a ayudar a manejar, a gestionar la lista, la colección en el objeto session. Bueno, acá ya tendríamos las preguntas, acá sería la opción, aquí estaríamos recogiendo el parámetro, si la opción es igual o si es vacía, entonces vamos a ir a vista listado. En este caso vamos a guardarlos por ahora en una carpeta, vista, listado, va a ser vista, y dentro de vista vamos a colocar el archivo que se llama listado JSP. Si es nuevo, vamos a gestionar un objeto vacío, lo vamos a poner como atributo de request y lo vamos a mandar a nuevo. Y ahí se va a pintar el formulario, pero vacío. Si se trata de editar, vamos a buscar el elemento, vamos a poner esos datos en el objeto y ese objeto lo vamos a enviar ahora a otra vista. La vista se va a llamar editar JSP.
Y en la parte de eliminación, si la opción es eliminar, simplemente buscamos la posición y removemos de la lista, ¿no? Los removemos y nada más. Y después mandamos el control al listado. En caso de que ya los formularios hayan enviado datos, ya sea nuevo o editar, van a ser atendidos por DoPost. Entonces acá tenemos DoPost, vamos a sacar de la sesión, vamos a obtener la colección para trabajarlo y vamos a incrementar un contador si se trata de un nuevo registro o si se trata de otro tipo de elemento, vamos a directamente hacer la modificación de los datos, ¿no? En este caso, si es nuevo, vamos a incrementar el correlativo, vamos a poner los datos para el objeto y dependiendo del tipo que nos hayan enviado, vamos a insertar el objeto o en su defecto modificar. Ahora ya se simplifica el código, ¿no? Porque acá simplemente decimos gestor.insertar, le pasamos el objeto y va a hacer la inserción. En este otro caso, gestor.modificar, le pasamos el objeto, le pasamos el número de ID, el número de ID del objeto y el objeto como tal, y va a hacer la modificación. Y después de hacer ya sea la inserción o la modificación, lo vamos a enviar al listado, ¿sí? Eso lo que hace el controlador, que ya también lo hemos descrito en la pizarrita. Uno de los archivos fundamentales en los proyectos es el archivo web.xml, porque tiene un conjunto de parámetros que nos ayuda a que el proyecto pueda funcionar con determinadas características. En este caso, utilizamos este web.xml para indicar que el proyecto va a empezar por el servlet principal. O sea, cuando llamemos al proyecto, cuando se ejecute el proyecto, no se ejecuta index, no se ejecuta listado, no se ejecuta ninguno de la vista, sino más bien va directamente al servlet principal. Y el servlet principal es el que va a determinar dónde tiene que ir, ¿no? Para eso utilizamos web.xml. Y ya el proyecto más o menos va a ser de esta manera. En la parte que corresponde a la vista, vamos a crear una carpeta debajo de web page. Vean por favor la estructura web page. Y debajo de web page vamos a colocar una carpeta que se llama vista. Y dentro de vista, ahora vamos a colocar editar, listado y nuevo, ¿sí? En este caso, la vista la estamos colocando, o los archivos de la vista la estamos colocando dentro de esta carpeta que se llama vista. En los anteriores ejemplos, todo esto estaba dependiente de la carpeta web page, ¿ya? Y bueno, ya tenemos los códigos de listado, tenemos el código de nuevo, tenemos el código de editar, ¿no? Con eso ya tendríamos la ejecución. La ejecución tendríamos esta ventana donde tenemos un nuevo listado. Aquí el listado de libros podríamos colocar, y ahí el título, podemos colocar un nuevo, va a aparecer el formulario, llenamos los datos y podemos tener ya una serie de registros que ahora están mostrados en una aplicación, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio que vamos a trabajar a partir de este momento.